Vamos a hablar del sector inmobiliario, de la tasa de interés de los créditos hipotecarios. En promedio cayó a 3,18% en marzo. Esto es 5 puntos menos que en el mes anterior, en febrero. Es el porcentaje más bajo desde el 2002, el segundo más bajo. A corto plazo se estima que, ¿cómo viene la mano? ¿Es momento para renegociar nuestras hipotecas si es que usted la tiene o para comprar una propiedad? ¿Hay que esperar? Bueno, tenemos un invitado esta mañana. Queremos analizar esto con Teodosio Cayo, gerente general de la consultora inmobiliaria Arenas y Cayo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Oiga, baja de manera consecutiva la tasa hipotecaria al 3,18. ¿Cuán relevante es este descenso y va a continuar? Bueno, la baja de tasa es muy importante, sobre todo para quienes están en una primera etapa de su crédito hipotecario. Los que recién compraron. Los que recién compraron, por ejemplo, o llevan menos de 5 años, implica, por ejemplo, medio punto en la tasa, medio punto, es decir, si tenía una tasa del 4 y bajó al 3,5, medio punto en la tasa significa pagar mensualmente un 4% menos de dividendo. ¿Y cuando son hartas lucas? Exactamente, se nota. exactamente. Por ejemplo, una propiedad de 50 millones de pesos prácticamente significa 11.000 pesos mensuales menos, que obviamente lo puede destinar a los gastos comunes o a otro tipo de cosas. Entonces, la baja de tasas es relevante. Es tremendamente relevante. Esta tasa efectivamente es una tasa de las más bajas que hemos visto. Hay bancos por ahí que ya incluso han colocado una tasa inferior a eso. Por supuesto, hay algunas condiciones, que tiene que ser una tasa fija, que tiene que ser a cierto plazo, en ciertos años, pero obviamente es una alternativa que es muy buena para el punto de vista del mercado de cómo incentivar la compra de bienes raíces. Sí. Ahora, ¿cuál es la proyección que ustedes hacen dentro de la consultora en torno al comportamiento para lo que resta de este año? No miremos muy lejos porque el panorama está sumamente movido, sobre todo a nivel internacional. El FMI está reduciendo el nivel de crecimiento del mundo, las economías grandes están ahí entre Tongo y los vilos, en fin, salvo China, que está un pelito mejor, pero... De hecho, China es el único país que se ha colocado con un punto por sobre las proyecciones que se tenía, digamos, para este año. Entonces, es uno de los pocos países o gran país que mueve la economía. Ahora, eso también nos genera a nosotros, dependiendo de mucho de lo que exportamos a China, también ayudar a mantener las expectativas de crecimiento que tenemos de un 3,4% más o menos para este año. Eso llevado a la industria inmobiliaria, obviamente nos pega de manera importante, sobre todo porque la industria inmobiliaria reúne mucha gente, reúne a muchos actores. No solo están los que compran, los que venden, están los que construyen, están los que asisten a esa construcción. Entonces, algún incentivo que vaya en pos de, por ejemplo, que la gente pueda renovar sus bienes raíces, comprar, pasar de un arrendatario a un propietario, que pueda también invertir para su jubilación en el futuro. Es decir, son muchas medidas o muchas cosas que podrían hacer que la economía también tuviera un movimiento mucho mejor del que hoy día incluso se está visualizando. Sí. ¿Esta segunda baja en la tasa será la última? ¿En el corto plazo? En el corto plazo nosotros vemos que se va a estabilizar por lo menos de aquí a unos meses. 3 meses no deberíamos ver mayores modificaciones. Siempre sobre 3. Exactamente, sobre 3. Bajar bajo 3 en promedio, digamos, es muy difícil. Ahora, salvo, por supuesto, casos puntuales de... Incluso hay hoy día instituciones financieras que están colocando algunas alternativas, incluso no solo con tasas fijas, sino que también tasas variables. Eso también es una buena opción para quien está refinanciando, quien está comprando, pero tiene que estar fijándose, ¿no es cierto?, en el plazo de este cambio de tasa que se puede producir. Claro, y como usted decía, esto es buena noticia especialmente para los que van a adquirir una propiedad ahora con esta tasa o aquellos que tienen un crédito hipotecario en marcha con una tasa superior, pero que no hayan pasado los 5 años de pago, porque después de eso ya se empieza a amortizar bastante el crédito, se pierde... Claro, se pierde lo avanzado, ¿no? En general los créditos están
colocando a 15, 20 o 25 años. Exacto. Si uno toma un promedio de ese volumen, por supuesto, los primeros 5 años son prácticamente pagar intereses. Y eso significa que si va a refinanciar, la deuda prácticamente se mantiene en las mismas condiciones. Entonces, ahí hay varias recomendaciones que tomar. Primero, por ejemplo, conocer cuál es el valor actual de la propiedad, de manera tal de cuando se refinancie el crédito, por supuesto, siempre esté cubierto la deuda respecto a ese valor de la propiedad. También de tasación. De tasación, exactamente. No se mira por el diario ni por el sitio inmobiliario, sino que hay que pedir una tasación porque... Y comercial, que no... ¿Es fiscal o comercial? No, exactamente, es comercial, no fiscal. El avalúo en realidad tiene otro sentido, tiene otro foco. Bajo. Y en general va mucho más abajo que el valor de comercialización. Mediante el cual, por ejemplo, se calculan las contribuciones. Así es. Y ese es un punto importante de saber cuál es el valor comercial de la propiedad versus la deuda. Lo otro es a qué tasa se financió y segundo o tercero ya, ¿cuánto le financiaron? Hay que recordar que muchos créditos antiguamente se estaban financiando al 90% y hoy día son al 80% en su mayoría. Exigen mayor PIB, hay un riesgo mayor. Es un riesgo mayor y por lo tanto la deuda también podría ser mayor y no compensarlo. Entonces ahí hay un incentivo. Por lo tanto se tienen que revisar varios elementos y también es importante revisar, por ejemplo, los gastos asociados que están vinculados a ese refinanciamiento. Los gastos operacionales llamados. Así es, así es. Teodosio, ¿a qué se debe que esté bajando la tasa hipotecaria? ¿Técnicamente es un síntoma de la desaceleración, del enfriamiento de la economía chilena? ¿La inflación también ha estado en rangos más bien bajos? ¿Obedece a eso? Bueno, en general la tasa intercambiaria, es decir, la tasa que se traspasan los dineros de un banco a otro o la tasa en que se mueve el dinero, en realidad ha sido relativamente más baja y eso también obviamente se traspasa en estas tasas a público, tasa también, por ejemplo, de los créditos hipotecarios, tasa de los créditos de consumo y en general todo lo que significa el endeudamiento. Claro que los hipotecarios son mucho más lentos en reaccionar. Probablemente esta baja corresponde al comportamiento de la economía del año pasado. Así es. Porque las tasas de consumo son mucho más rápidas. Las tasas de consumo se van ajustando muy rápidamente, es como la línea de crédito, ¿no es cierto? Que va muy al día a día de lo que está sucediendo, es el termómetro muy diario de lo que pasa con la economía. Hay que pensar que el crédito hipotecario también hay que tomarlo en un largo plazo, es decir, aquí la persona que se compra un bien raíz, por supuesto está mirando en un escenario, una ventana de tiempo de varios años, 10, 15, 20, no es un bien que uno esté transando todos los días y por lo tanto es una inversión que sí, en el tiempo genera rentabilidades muy interesantes, sobre todo, por ejemplo, por el lado de la plusvalía, por el lado de la rentabilidad, por el aseguramiento que tiene de un bien en el futuro que le pueda generar una renta complementaria. Es decir, que eso ha tenido un incremento importante, porque ya la vivienda no solamente pensaba para la venta, para la vida o para el arriendo, sino que más bien como un ahorro de largo plazo, para la vejez. Como una futura pensión. Es una futura pensión y una futura pensión donde hoy día también se dan las facilidades para poder comprarla. Es decir, durante el proceso de constructivo o el desarrollo de un proyecto, que pueden ser 24 meses, 36, uno puede estar ahorrando para ese pie final con el cual adquirir el inmueble. Y hay que pensar que hoy día ya también las familias han cambiado y eso significa que no necesariamente la primera vivienda que nos estamos comprando va a ser la vivienda definitiva o la que vamos a ocupar el resto de la vida. Probablemente es un paso para poder alcanzar una segunda vivienda de otras condiciones, en otro lugar. Y finalmente ya en la tercera edad o en la vejez o más cercano a ese momento también hay un momento de achicarse, un momento de buscar otras alternativas o dejar lo que ya compré como inversión, como capital para adquirir otros bienes. Sí, ¿hay inquietud en el sector inmobiliario? Ha estado bastante estancado desde el año pasado, no ha habido una reactivación. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen dentro del sector inmobiliario que involucra a un mundo bastante grande, constructores, vendedores, inmobiliarios, desarrollo de proyectos? ¿Cómo está el ambiente? Bueno, obviamente las cifras se han mantenido muy estables. Eso significa que no vemos un crecimiento importante o explosivo como lo veíamos en otras oportunidades. Y eso, por supuesto, complica si a futuro el resto de la economía también se empieza a comportar de la misma manera. Por lo tanto, lo que uno esperaría en esta área es
algunos incentivos que tengan que ver, por ejemplo, revisar el tema del DFL2, revisar el tema de los subsidios a las propiedades, ¿no es cierto?, bajo 4.000 UF. ¿Qué esperan, por ejemplo, de la reforma tributaria? Hoy día se está votando la idea de legislar y ahí también en materia tributaria hay harto que decir que puede ser también un gancho o un impulso al sector. Lo más complejo de una reforma tributaria tiene que ver con los plazos que se extienden las discusiones. Mientras ese plazo se siga extendiendo, no esté definido cuáles son las condiciones en las cuales se va a operar a futuro, por supuesto hay una incertidumbre y por supuesto las inversiones se detienen. Tienen que esperar también a cuál va a ser el resultado. Esa demora en la discusión de la modificación tributaria, proyecto que ya lleva meses, ¿verdad?, ahí en debate, ¿es lo que en buena medida tiene detenido al sector en términos de inversión o no? No, es decir, son múltiples factores. ¿La que usted describe? Sí, no, son múltiples factores. Obviamente uno de los relevantes en este minuto tiene que ver con cuándo se conocen los resultados finales de los debates que se producen al interior de una reforma tributaria. Cómo va a afectar o cómo se va a incentivar la industria, en este caso inmobiliaria. ¿Cuánto va a tener que pagar finalmente una empresa por sus materiales? ¿Cómo finalmente va a tener el pago de los sueldos asociados? Es decir, los costos son una parte importante de lo que significa emprender un nuevo desarrollo. Hay que pensar que lo que estamos diseñando hoy día se va a materializar en 3, 4 o 5 años más. El momento de comprar un terreno es hoy, pero no para construir hoy, es para construir en varios años más. Y eso significa que en esos años a futuro tenemos que predecir de alguna manera, ¿cierto?, cuál va a ser el valor de venta, cómo nos van a afectar los impuestos, cómo van a ser los costos asociados, cuál va a ser la tasa que se nos va a cobrar por el desarrollo inmobiliario. Es decir, hay una serie de factores que hoy impactan en el futuro y que por lo tanto también aquellos proyectos que ya partieron significa que tienen un ajuste. Es decir, si teníamos un proyecto pensado en una cierta cantidad de pago de impuestos, por supuesto, cuando se materializa el pago, el impuesto se paga en ese minuto, en ese periodo, no es lo que proyectamos hace 5 años atrás. Entonces, por supuesto, son incertidumbres. El movimiento, digamos, de lo que está teniendo la economía, la posibilidad de que la gente tenga acceso a esa vivienda, que se sienta segura en su trabajo, de que existan las condiciones laborales para poder arriesgarse a tomar o comprometer una deuda de largo plazo, también son elementos importantes dentro de la decisión y el por qué algo se puede vender o no se puede vender. Es decir, hoy día, básicamente, si no se vende, se paraliza y por lo tanto no hay nuevos proyectos. Si se empieza a mover, si se empieza la gente a demandar, por supuesto van a haber nuevos proyectos. Y de hecho hay muchos proyectos que están en carpeta. Hay muchos proyectos que si uno revisa, por ejemplo, la lista de permisos de edificación, están ahí también a la espera de poder desarrollarse. Bien, Teodosio Cayo, muchas gracias por venir esta mañana. Gracias a ustedes. Muy buen día.